Hola, muy buenas tardes. Rezamos juntos una vez más. Seguimos con el capítulo primero del Evangelio según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. El domingo veíamos cómo empezaba Jesús el ejercicio de su ministerio, el anuncio del reino, lo empezaba eh, con la fuerza del Espíritu Santo, ese Espíritu que descendió sobre él el día de su bautismo. Ayer empezaba este ejercicio, este ministerio, llamando en concreto a la conversión para hacerse capaces de recibir ese reino. Hoy muestra ya lo que el reino es capaz de hacer, o el poder que trae el reino, poder sobre el mal, propio del Espíritu de Dios, ese soplo de Dios que, como comentaba el domingo, está presente en el Génesis antes de la creación, ese soplo de Dios que en la creación Dios deja llegar al hombre soplando sobre sus narices, es el soplo que da vida, el soplo capaz de crear y de renovarlo todo. Este hombre hecho de arcilla recibe ese soplo que es vida de Dios. Ese soplo que hace revivir al pueblo. Podemos recordar una lectura que hacemos siempre en la vigilia pascual, en el capítulo 37 de Ezequiel, un pueblo que se siente que está como huesos secos, que está muerto, y es el aliento de Dios el que pasa devolviéndole vida y haciendo que esos cuerpos se rearmen y se pongan de pie. Pero también en el bautismo Jesús recibe la palabra de Dios, una palabra que se pronuncia sobre él, que es el Hijo amado, una palabra que lo pone en el lugar de el único capaz de traer palabra de Dios. Probablemente se podía percibir en el modo de hablar de Jesús que era Dios mismo quien hablaba. Por lo menos esto es lo que nos sugiere la palabra de Dios. Es Dios el que dirige su palabra a su pueblo a través de Jesús. Una palabra que es también creadora, es comunicación. Cuando Dios da su palabra se da a sí mismo. Cuando nosotros damos una palabra que sale de lo profundo de nuestro corazón, también de algún modo nos estamos dando al otro, o cuando escuchamos la palabra del otro es al otro mismo a quien recibimos y no solo una comunicación de alguna información. Toda esta presencia de Dios que uno puede reflexionarla y darle muchas vueltas de distintas maneras, es lo que entiendo que los contemporáneos de Jesús perciben, los de buena voluntad, o yo diría, para usar una expresión del Evangelio, los sencillos, los pobres, los de corazón abierto, intuyen, a lo mejor no lo pueden explicar demasiado, pero sí se dan cuenta que allí hay una palabra diferente, enseña con autoridad, los espíritus impuros se les someten, la gente descubre esto, se pregunta y se asombra. Es una linda realidad de contemplar esta, de la gente descubriendo la riqueza del don de Dios en Jesús y especialmente a través de su palabra. En un par de domingos vamos a celebrar con todo el mundo el domingo de la palabra de Dios para motivarnos a valorarla cada vez más. Y creo que esto es lo que también esta lectura hoy nos sugiere. Tenemos un don enorme de Dios, más allá de que tengamos que pedir una y otra vez un corazón abierto para recibir esa palabra, pedir al Espíritu cada vez que nos ponemos delante de ella para interpretarla, para entenderla, para ver qué es lo que Dios hoy
nos quiere decir. Más allá de eso, creo que es un día también a la luz de este pasaje para darle gracias a Dios por ese regalo enorme que nos hace de poder todos los días escuchar su palabra, acercarnos todos los días a esta palabra que tiene poder para darnos la vida de Dios y para transformarnos. Ojalá esto nos ayude a buscar cada vez con más frecuencia el encuentro con la palabra de Dios, abrir nuestro corazón para que podamos ser renovados y transformados a diario por esta palabra, aunque muchas veces nos pasa que leemos o escuchamos cosas que hemos leído o escuchado en muchas oportunidades, y a veces se nos hace difícil entrar en ese momento de encuentro con Dios que puede traernos algo nuevo. Pidámosle a Dios que nos abra de este modo la inteligencia y el corazón, y que podamos estar siempre agradecidos de este regalo que Dios nos hace de comunicarse, de darse con poder en cada vez que nos acercamos a su palabra. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.